Bueno, comenzamos. Bueno, Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de esta charla en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología sobre la experiencia de trabajar e investigar en el exterior. Natalia Bazán es ingeniera industrial y doctora en Ingeniería en Mención Industrial, becaria postdoctoral de CONICET y docente de la Cátedra de Simulación en FIC-UNL. Investiga además sobre el desarrollo de modelos avanzados de simulación discreta y optimización estocástica para la gestión eficiente de procesos de producción y distribución de interés industrial. Actualmente, Natalia se encuentra trabajando en la University College de Londres. Agradecemos, por otro lado, la participación de las autoridades de la facultad, el vicedecano ingeniero Daniel Egli, y el secretario académico, contador Jorge García. Muchas gracias. buenas tardes. ¿Puedo compartir? Sí, Antonio. Empiezo. Okay. Bueno, gracias por la presentación. La idea era contar un poco acerca de las cadenas de suministro y la optimización de la cadena de suministro, en particular de la vacuna del COVID, que es el proyecto en el que empecé a trabajar ahora. Empezando por, bueno, un poco la definición de cadenas de suministro, que es un conjunto, bueno, acá puse una, es un conjunto de actividades, operaciones e instalaciones y medios de distribución necesarios para llevar a cabo el proceso de venta de un producto en su totalidad, es decir, desde la búsqueda de materias primas, su posterior transformación y hasta la fabricación y transporte y, bueno, la entrega al consumidor final. En sí, la cadena de suministro sería como una función estratégica y logística que involucra todas las operaciones que serían indispensables para llevar ese producto final al cliente en óptimas condiciones. Y tendría como objetivo principal, para medir la eficiencia de esa cadena, proveer de esos artículos y también de materias primas, materiales, en cantidad, calidad y tiempo necesarios al menor costo. Entonces, en cualquier cadena de suministro, los bienes comienzan desde las cadenas, desde la materia prima, ¿sí? Esperen que, ahí está. Hasta llegar a los clientes. Entonces, en esta red logística tenemos dos logísticas que se conocen como logística de entrada, aguas abajo, de las operaciones de producción, es decir, de las plantas de manufactura, y logísticas de salida, que es ya el almacenamiento y la distribución de productos finales. Pero también se tiene que tener en cuenta, en la dinámica de la cadena de suministro, el flujo de información. Este flujo de información tiene que ser continuo durante todo el proceso de obtención y fabricación, de manera de poder tener controladas todas las relaciones que existen entre los proveedores, mayoristas y clientes. Y también poder medir la satisfacción del cliente, que es cómo también se mide la eficiencia de la cadena de suministro. Dentro de los costos de logística, bueno, estos abarcan costos de inventario, transporte, instalaciones, costos de información, gestión y de producción. Cuando uno estudia la cadena de suministro, el objetivo es optimizar las decisiones de producción, inventario y distribución de manera integrada, de manera de maximizar los beneficios obtenidos por la empresa o las empresas que fabrican, distribuyen esos productos, y eso se mide como el ingreso total de ventas menos toda la suma de los costos que un poco recién mencioné. Se pueden tomar muchas decisiones cuando uno estudia la cadena de suministro. Yo acá listé algunas, como determinar la cantidad de materias primas que debe recolectarse desde cada uno de los proveedores en cada momento del horizonte de planificación, la cantidad de productos que se deben fabricar en ese horizonte, cuándo reabastecer a una determinada planta, con qué cantidad y desde qué proveedor, cuándo reabastecer también a un cliente, desde qué centros de distribución y con qué cantidad. En cuanto a los transportes, determinar la capacidad de los transportes, tanto de materias primas como de productos finales, que estos pueden variar. Se pueden utilizar camiones cargándolos a capacidad total, o compartir con otras empresas ese transporte, o tercerizar también el transporte.
En el caso de la cadena de suministro de vacunas, es una cadena de frío, que también se la conoce como logística de frío, y acá se tiene que garantizar el almacenamiento, traslado y distribución de los productos a temperaturas adecuadas que garantice la integridad y calidad. Esto también se ve para alimentos y otro tipo de medicamentos, pero en el caso de vacunas requieren controles más rigurosos, ¿sí? Que esto se da tanto en las fábricas como en los almacenamientos. Si bien en una cadena de suministro tradicional se requiere una gran coordinación de todos los recursos y operaciones involucradas, en este caso se eleva la complejidad y la dificultad en su gestión, ya que requiere una mayor inversión en infraestructura, tecnología y especialización. Se debe contar, por ejemplo, con camiones, bodegas, contenedores que estén climatizados, que tengan equipos de refrigeración específicos, con sistemas de control, muchas veces que notifiquen en tiempo real cualquier variación de temperatura, ¿sí? Que esto implique un riesgo en la carga. Por ejemplo, en la vacuna Pfizer requiere una temperatura ultra baja, a diferencia de las demás vacunas, durante el transporte y el almacenamiento. Entonces, un poco los desafíos adicionales que tiene la cadena de suministro de vacunas del COVID es vacunar a la población rápidamente para lograr la inmunidad colectiva, aumentar la capacidad tanto de fabricación como a lo largo de la cadena de suministro para satisfacer esa demanda, y desarrollar esas cadenas de suministro para que puedan gestionar los distintos tipos de vacunas. Entonces tenemos distintos eslabones, niveles en la cadena de suministro. En este caso está focalizada en la logística de salida, es decir, que se parte de plantas de manufactura y fill finish, que son plantas que están encargadas de la última etapa de fabricación y que en la parte de medicamentos tengo entendido que es la más importante. Entonces estas abastecen a grandes centros de almacenamiento. Estos también pueden ser abastecidos por plantas que se encuentran en otros países. Estos son trasladados, las vacunas son trasladadas a centros regionales de almacenamiento para después ser distribuidas a distintos puntos de administración y así llegar a todas las personas. Entonces vamos a tener un flujo de vacunas, que sería el de materiales, y el flujo de información. En el mismo sentido del flujo de información, en el caso de la vacuna Pfizer, vuelven desde los puntos de administración a los grandes centros de almacenamiento unos dispositivos que diseñaron para el transporte transporte y manejo de las vacunas Pfizer, por esto que requieren una temperatura ultra baja. Entonces, el caso de estudio donde hasta ahora se estuvo trabajando es en el Reino Unido, que tiene en cuenta una planta de manufactura que está en Bélgica y que esta abastece a 4 centros de distribución, distribuidos en el Reino Unido, uno en Irlanda, en Escocia, en Gales y en Inglaterra, y estos abastecen a 12 centros regionales. En cuanto al transporte, se utiliza transporte aéreo desde las plantas a los centros de distribución, y después desde estos a los centros regionales y a los puntos de administración, transporte terrestre, con distintas capacidades, pero bueno, todos acondicionados para poder transportarlas. Entonces, lo que se desarrolló hasta ahora es un marco sistemático que consta de 3 pasos, 3 modelos secuenciales. El primero abarca el análisis de datos, ¿sí? Que es antes de la campaña de vacunación, que tiene que ser masiva, se aplica como una estratificación de demanda, que sería segmentar y priorizar a la población objetivo, bueno, con el fin de maximizar la efectividad de la vacunación, ¿no? Entonces se determina la división que se va a hacer, la cantidad de grupos y también el tamaño de esos grupos. Eso sirve como datos de entrada a la segunda etapa, el segundo modelo, que sería la estimación de los parámetros, en donde se determina el perfil de la demanda. También se hace una estimación sobre la fuerza laboral requerida, que sería la cantidad de trabajadores y turnos de trabajo, y el esquema de vacunación. En este caso, se determinó que para Reino Unido el horizonte de planificación sería de 38 semanas, teniendo en cuenta
la vacuna Pfizer. Y esto sirve como dato de entrada al último modelo, que es el más complejo, que es el de cadena de suministro. Y acá se determina un poco los costos que contaba antes, de transporte, operativos, aprovisionamiento. Tiene en cuenta la fabricación y almacenamiento, y también todo esto de que estén acondicionados con los equipos específicos. Y un poco en lo que ahora empiezo a trabajar es en el caso de estudio de la Unión Europea. Es un caso mucho más amplio, en donde ya intervienen 27 países. Se tiene en cuenta no una vacuna, sino las 4 aprobadas. En este mapa están la cantidad de vacunas administradas a cada país por color, y un poco los indicadores que hay que tener en cuenta en este caso de estudio. Sería el enfoque estratégico de cada uno de los países, que esto varía, la clasificación que hacen ellos de los grupos de personas y los grupos prioritarios, la cantidad de vacunas distribuidas desde las plantas de manufactura, las administradas en sí a las personas, la cantidad de personas que hasta el día de hoy tienen la primera dosis y las de la segunda dosis. También hay que tener en cuenta que algunas vacunas solamente son de una dosis, las políticas de vacunación y las pautas de dosificación, entre otros. Y acá, puse algunos de estos indicadores, que son datos oficiales de la Unión Europea, en donde está el número de dosis distribuidas, con los gráficos de barra en verde, en donde tenemos la cantidad y luego por cada 100 habitantes, para poder hacer una comparación. Y también las distribuidas discriminadas en los tipos de vacunas. Y acá están otros que son la cantidad administrada, tanto en cantidad como en porcentaje, y también discriminados por los distintos tipos de vacunas. Entonces todo esto se tiene que analizar para poder tomarlo como datos de entrada en el modelo de cadena de suministro. Estos son las cantidades de los porcentajes de la población que está completamente vacunado, y un mapa en color que muestra la misma estadística. Esto se va actualizando semanalmente, todos los países tienen que ir reportando todos estos indicadores, que después se utilizan para el estudio. Entonces, algunas de las estrategias de solución que se están analizando por la complejidad que tiene este problema, de la cantidad de datos y recursos, y la coordinación de estos, es modelos de optimización, que serían modelos matemáticos, que se usarían dentro de métodos de descomposición, en donde el gran problema total se descompone en subproblemas, y estos interaccionan, se pueden resolver de manera secuencial e iterativa. Modelos de simulación que se utilizarían para el análisis de datos y estimación de parámetros, y también técnicas heurísticas. Estas técnicas se utilizan generalmente para armar los clústeres de los puntos de administración, por ejemplo. Y algunas de las decisiones que tendría que tomar el modelo y la estrategia de solución que se desarrolle son la configuración óptima de la cadena de suministro en su totalidad, los tipos de transporte, es decir, con los distintos tipos de capacidades entre los distintos eslabones, la disponibilidad y el desperdicio de las vacunas, porque las vacunas también, dependiendo del tipo de vacunas, cuando se abre un dispositivo que tiene varias dosis, después hay un tiempo determinado, por ejemplo 6 horas, que se tienen que utilizar esas dosis, si no ya pasan a ser desperdicio. Las vacunas suministradas a los puntos de administración en cada periodo de tiempo, las tasas de importación y producción, y todo lo que se refiere a los costos totales, tanto de capital, operación, inversión y transporte. Los inventarios de vacuna también. Y un poco en general el proyecto es un proyecto en donde colaboran 2 universidades de Londres, una en la que formo parte, que es UCL, y la otra es el Imperial College, en donde son 2 grupos de investigación que trabajan en cadena de suministro, tienen experiencia en esto,
y se unieron para colaborar en el mismo proyecto. En mi caso, estoy como en la última parte porque el proyecto empezó hace 1 año y 2 meses aproximadamente, y bueno, tendría que haber empezado hace un par de meses, pero cada paso del proceso se fue prolongando un poco por el tema de la pandemia, más que nada. Así que bueno, empecé ahora hace 3 semanas efectivamente. Y bueno, acá listé algunas convocatorias de becas, en el caso de que alguno esté interesado en hacer algún máster o hacer alguna experiencia afuera. Existen distintas becas, hay muchísimas, algunas de las más conocidas son Erasmus Mundus, que existe Erasmus, pero es para la Unión Europea entre los países, y es para estudiantes de grados, y después está Erasmus Mundus, que es para fuera de la Unión Europea, cuando alguien quiere ir a estudiar, a hacer una estancia de 6 meses, 1 año o 2, a alguna universidad de la Unión Europea. Fundación Carolina tiene convocatorias anuales y a veces más de una vez al año, es únicamente para España, donde hay distintas convocatorias también, sobre todo para hacer máster. Están las BECAR, que no sé si ahora están activas, y bueno, otra famosa es Marie Curie, que son bastante competitivas, pero todo es posible, así que podría ser otra opción. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. No sé si alguno de los integrantes del grupo quiere dar algunas palabras. Mariana, María. Gracias, Natalia, por la presentación. Estuvo muy clara tu explicación. Y yo más que nada te quería preguntar, porque recién comentaste de que este es un proyecto que ya lleva 1 año de ejecución, así que seguramente ya algunos primeros resultados han alcanzado, y si esos resultados se han podido aplicar a lo que es la distribución de vacunas en el Reino Unido y en la Unión Europea. Tengo entendido, sí, hay un trabajo importante porque en realidad el mayor porcentaje del proyecto está aplicado al Reino Unido. La última etapa es, bueno, hacer un poco la expansión a la Unión Europea. Hay resultados, lo único que no están publicados, de hecho lo están como preparando para publicar, y hasta donde sé no fueron aplicados. Supongo que será después de la publicación oficial, pero sí, hay bastante investigación, pero bueno, esto es lo que digo, aplicada a Reino Unido. Porque vos comentaste en un momento de la presentación de que una de las variables a determinar es el inventario de vacunas. Y aquí en Argentina, una de las mayores críticas que se les está haciendo a la gestión sanitaria actual es la gran cantidad de vacunas que hay almacenadas y que no están puestas en los brazos de las personas. Sí. Y quizás eso sería un problema que también se tendría que resolver utilizando alguna de estas herramientas que obviamente están en desarrollo, más que nada porque es un problema de reciente formación. La pandemia apareció el año pasado, a principios del año pasado, y como que rápidamente surgieron todos estos desarrollos para poder adelantarse y lograr una rápida inmunización de toda la población. Sí. Pero el tema del inventario de vacunas es uno de los mayores problemas, sobre todo aquí en Argentina, por lo que uno escucha en los medios. Sí, acá tienen que hacer reportes oficiales, entonces hay números oficiales en donde uno puede comparar entre países, que era un poco los gráficos de barra que
que ponía antes, en donde uno puede ver la cantidad de vacunas que se distribuyeron a esos países y las administradas, entonces puede hacer una comparación. Pero sí, sería una buena aplicación. Y en el caso de que se manejan distintos tipos de vacunas, Ujú. ¿para cada tipo de vacuna se tiene que considerar una estructura de cadena de suministro diferente o se pueden manejar todos los tipos de vacuna dentro de la misma estructura de La supply idea, chain? la idea sería desarrollar una estrategia en donde se pueda manejar varios tipos de vacuna, o por lo menos las más similares. Ese sería el objetivo ahora, aplicado a la Unión Europea, ¿no? Con los 4 tipos de vacunas, que es Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Johnson Johnson. Pero de ahí después a la aplicación falta un tiempito. Sí, sí, porque es como que recién empiezo, así que sé que el caso de estudio es más chico el de Reino Unido y aparte consideraron una sola vacuna dentro del modelo de optimización. Si bien es la más estricta, no tiene relación con el resto de las vacunas, de los tipos. Gracias, Natalia. Ajá. Muchas gracias, Natalia. ¿Alguna otra consulta? Tu Me parece que experiencia también... Ay, como perdona. becaria, sí. No, apuntaba a la Eh, experiencia como becaria doctoral, si te encontraste con alguna barrera, más allá del idioma, ¿no? Pero sí, Bueno, el idioma fue el si pudiste acceder a la primero. misma, me imagino que... Sí, en realidad yo ahora en la parte del doctorado me especialicé más en la planificación de la producción, los problemas de scheduling, y ahora como que hago la expansión, bueno, empecé antes, pero esto ya para mí es un gran desafío, aparte es muy interesante el tema, así que estoy aprendiendo todos los días algo nuevo sobre las cadenas de suministro. Barrera no, pero desafío sí. ¿Notas una brecha muy amplia entre el tipo de investigación que se desarrolla en la Argentina y el tipo de investigación que, por ejemplo, se está desarrollando actualmente en Europa, en el Reino Unido específicamente, donde estás vos? No, hoy te puedo decir que no, para mí no, porque también varía mucho de grupo de investigación a grupo de investigación dentro de Argentina mismo. Eh, Sé que hay muchos proyectos que están financiando, hay mucho dinero, digamos, como para investigar, y eso tal vez sí es una diferencia, pero en cuanto a la investigación, no. Es más, hasta estos grupos trabajan con las mismas herramientas que trabajamos en Argentina en el grupo, el mismo software, o sea que por ahora no veo grandes diferencias. Bueno, y para destacar que entre todos los asistentes, que siempre toda tu formación académica fue realizada en universidades argentinas. Ah, sí, eso no eh, mencioné. y bueno, Bueno, ujú. y llegaste a trabajar a donde estás ahora gracias a alguna beca o cómo pudiste llegar a participar en este proyecto de investigación. Bueno, sí, me formé en Argentina, en la provincia de Santa Fe, por un lado, en la Universidad Nacional del Litoral, y el doctorado lo hice en la UTN de Santa Fe. Y llegué, en realidad, estaba buscando algo afuera, hacer alguna experiencia afuera. Hice una experiencia el año pasado en España, pero bueno, se quedó ahí cortada porque había empezado la pandemia justo un tiempito después de que llegué. Así que bueno, me dieron ganas de volver y empecé a buscar. Y un colega que sabía que estaba esta convocatoria me avisó, poquito antes de que cierre. Así que bueno, eran temas que me interesan mucho, así que apliqué y desde ahí empezó el proceso hasta el día de hoy, hasta comenzar hace 3 semanas.
O sea que la cuestión es, la clave es animarse, aplicar Sí, alguna de estas becas en alguno de los temas de interés, de investigación en el que se esté trabajando y bueno, eh, sí, por un totalmente, hay lado que, probar suerte y por el otro lado confiar en la formación que nosotros recibimos en las universidades. Eh, completamente, sí, sí. Es más, antes de eso me postulé a otra convocatoria, que son las Marie Curie, y me avisaron que no quedé, y bueno, seguí buscando hasta que encontré esta convocatoria, y la verdad que me gusta mucho y está muy relacionada a lo que venía haciendo, a lo que empecé a hacer con cadenas de suministro. Genial. Natalia, voy a hacer una pregunta un poco indiscreta. Te veo muy jovencita y quizás seas un ejemplo para varios de los chicos que se conectaron, porque ya con un título de grado, haber accedido a un posgrado, ¿fue una decisión que tenías de antes, cuando estabas estudiando, poder seguir tus estudios de posgrado? En realidad en mi caso se fue dando un poco, no lo tenía pensado desde antes. El último año hice una beca, una Cientibeca, que en la Universidad Nacional del Litoral hacen en la última parte, te puedes presentar. Y bueno, y de ahí ya me ofrecieron como para presentarme un doctorado y me presenté y bueno, después se fue fluyendo, digamos. Lo que sí busqué es un poco la experiencia afuera, eso sí. Siempre lo tenía ahí como pendiente y por suerte pude tener unas estancias previas y bueno, esta es la última. Como dice Mariana, es animarse. Sí, totalmente. Aparte en esta última fue un poco largo el proceso porque cada paso en medio de la pandemia era muy largo y bueno, de hecho empecé en abril, tuve la entrevista y ahí me avisaron que sí, que había quedado y recién pude empezar ahora en septiembre. Tuve que hacer 3 cuarentenas en el medio, en 3 países distintos para llegar a Reino Unido y bueno, todo. Se puede, paciencia. Como que en pandemia se complica un poco todo. Si hubiera sido en otra época, eh, quizás Sí, sería todo mucho seguramente más fácil, era, pero bueno, no estarías investigando sobre este tema. claro, No exacto. existiría la vacuna contra el COVID si no hubiera aparecido la pandemia. Así que Exacto. bueno, no sé si alguno de los chicos o alguno de los presentes en la charla tiene alguna pregunta para Natalia, alguien que tenga ganas de viajar, hacer alguna experiencia en el exterior y que le haya quedado alguna duda O si no se animan, escribirlo en el chat. también. Francisco, vi que estaba conectado, que está haciendo su experiencia al andar en Austria, también con una beca en el marco del doctorado en Ingeniería de Mención Materiales. Hola, hola, sí, sí, acá estoy. Para comentarles nomás, en mi caso, la beca es austríaca, del gobierno austríaco, y ahora les escribo en el chat para otros que estén interesados, acá también se hacen un montón de cosas, cuál es la página donde pueden consultar las becas disponibles. Pero bueno, como se estaba diciendo, becas hay un montón. Lo único que hace falta es armar un proyecto lindo y animarse a salir, básicamente. Que la experiencia internacional por ahí le abre los ojos a uno, le cambia la mirada, la forma de encarar los problemas, y bueno, y ayuda muchísimo a desarrollarse como un profesional totalmente diferente, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Francisco, ¿estás haciendo ahora tu doctorado? Sí, sí, estoy haciendo el doctorado en Ingeniería Mención Materiales. O sea, que es cooperativo, con Concepción del Uruguay, La Plata, Avellaneda,
Córdoba, son varias regionales que trabajan en el mismo programa. Y este intercambio es simplemente una parte nomás de todo el plan que hemos armado para hacer el doctorado, que no es estructurado, o sea, es armado eh, prácticamente con mi tutora, con Sonia Brun. Así que tenemos los dos extremos. Por un lado, Francisco, que recién está comenzando o está haciendo su doctorado y con una experiencia en el exterior, y también Natalia, que ya terminó su doctorado, ahora está con beca de postdoctorado y también está realizando un intercambio en el extranjero. Eh, bueno, por mi parte no tengo más preguntas. No sé si alguien se anima a postear alguna pregunta en el chat. Es muy temprano acá en Argentina todavía, Natalia. Recién terminamos de comer, así que Plena por eso me siesta. parece que estamos, La siesta. claro, la hora de la siesta es complicada. ¿Tienen números? Viernes. Hablaste de los desperdicios que generan una vez abierto cada uno de esos ¿no? ¿Tienen registro de esos desperdicios? Digamos, toda la planificación, han trabajado en conjunto con la parte de salud, ¿cómo ha sido eso, digamos, ¿no? Eso sé que lo tienen en cuenta porque es importante, pero números, no tengo. No tengo, no, porque esto está aplicado por el grupo de la otra universidad que estuvo trabajando hasta ahora, pero no me facilitaron los resultados todavía de esa investigación. Perdón. No, lo que pasa es que es todo muy, muy reciente, no sé hasta dónde se ha avanzado, ¿no? En cuanto a resultados y a tener números concretos. Está pasando también acá en Argentina, que si bien uno más o menos sabe por algunas situaciones que se van dando, pero todavía no tenemos números concretos de cómo ha sido todo digamos, la implementación de este sistema. Sí, aparte entiendo que también el caso de estudio que se aplica al Reino Unido es un caso de estudio en sí chico, digamos, se podría expandir más todavía, porque al considerar más centros de distribución y también todas las vacunas, ¿no?, que se aplican, porque hasta ahora solamente está aplicado a una. O sea que esa investigación también se puede expandir, más allá de la expansión a la Unión Europea. El mayor desafío en la cadena de suministro por el tema de la temperatura, ¿en cuál de todos los puntos se ha dado los países? Entiendo que es en el último punto, digamos que es cuando realmente porque todo lo otro está bastante aceitado, digamos, el tema del transporte y el almacenamiento, son muy rigurosos. Pero sí esto de que cuando tener la cantidad de gente para vacunar, cuando se abren los dispositivos, ¿no? Eso sí. Y los puntos de administración, algo que no nombré, que a diferencia de allá, también se aplican en farmacias, por ejemplo. Tienen una lista más prolongada, no solamente en los centros de vacunación, sino que en hospitales, clínicas, sanatorios y también farmacias. Igual es como acá, que no está accesible a la población, digamos, depende del gobierno quien administra. Sí, en esa parte sí, uno se tiene que registrar y como hacer un pedido, se tiene que registrar, eso sí. No es que el gobierno te asigna la vacuna sin que vos lo requieras. Pero tampoco tenés acceso a comprarla en
una farmacia. No. A diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, no. Claro. Y el tema de la distribución desde país de origen hasta Reino Unido, ¿eso lo tiene a cargo Pfizer, tal como se comentaba en el mundo, digamos? Al menos la información que nos llegó acá a Argentina es que eso estaba a cargo de Pfizer por el extremo cuidado que tiene que tener en este trayecto, la vacuna, bueno, todo, pero esa parte era como que la tenía a cargo Pfizer. No, supongo que sí, pero no sé específicamente en los acuerdos con el Reino Unido. Ahí ya la parte de la política no, pero sí, por ejemplo, otra cosa a tener en cuenta es la parte de producción dentro del país. En esta expansión que nombro dentro del Reino Unido, acá se produce AstraZeneca, por ejemplo, y eso aumentaría un eslabón más en la cadena, porque hasta ahora se considera una sola planta en Bélgica únicamente. Estaba pensando que sería interesante conocer aquí en Argentina cómo se planifica toda la logística de distribución de vacunas en el país. Si contarán con alguna herramienta o habrá alguna universidad que también ya está trabajando en un desarrollo parecido al que nos contó Natalia, que se está haciendo en el Reino Unido. Tendríamos que investigar a ver si esa iniciativa también ya surgió en el país. Sí, yo la verdad que no he leído nada al respecto, Mariana. No, yo tampoco, incluso tampoco he escuchado nada en los medios eh, respecto a cómo se organiza la logística de distribución de las vacunas. Así que bueno, sería Pero pues, interesante conocer en algún momento cómo se realiza acá en Argentina. seguro. La traemos de nuevo a Natalia. La traemos a Natalia a trabajar para acá, para que nos planifique acá la cadena de suministro acá en Argentina. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Bueno, agradecerte, Mariana, la doctora Mariana Cócola, por la coordinación junto al departamento del LOI y el grupo de investigación en simulación, el contacto con Natalia, a Natalia por haber participado. Creo que más de uno de los alumnos presentes se lleva también esto como una inquietud, una duda de poder seguir sus estudios, y bueno, el tema está en boca de todos, así que nos llevamos una cuota de aprendizaje nueva el día de hoy, viernes. María, ¿querés decir algunas palabras de cierre? Tenés el micrófono. Se me había ido todo, perdón. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Natalia que se sumó a participar de esta semana del CIT. Bueno, en el marco de lo que es este nuevo proyecto que estamos impulsando desde la carrera, que estamos recién dando los primeros pasos, obviamente agradecerle a Mariana, y bueno, estamos con muchas ganas de ir avanzando, vamos muy pasito a pasito, pero confío en el equipo que tenemos, así que muchísimas gracias por participar, gracias a todos por estar presentes, y bueno, ya de paso los invito para el martes a otra nueva charla, y ahí estaremos cerrando toda la maratón de charlas de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.